Una vez más llegó el tiempo de poder compartir la palabra y en casita, con la familia, poder disfrutar de este tiempo de enseñanza. ¿Cómo están? Espero que bien, disfrutando ahí en familia, con los niños, este tiempo de adoración al Señor. Hoy tenemos un tema, seguimos compartiendo la palabra del Señor, algunos pasajes importantes desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta a través de toda la Biblia. Vamos a ir viendo, repasando algunos episodios que creo que nos ayudan mucho como iglesia, como cristianos, como familia, a poder conocer mejor al Señor y ser bendecidos. La idea es que vivamos la vida plena en Jesucristo. Así que bienvenido a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Tenemos unos minutos. Por favor, tome su Biblia y ubíquese en el libro de Éxodo, el capítulo 3, verso 15. Si tiene su Biblia, por favor, conmigo, Éxodo 3:15, dice la palabra de Dios así. Éxodo capítulo 3, verso 15, dice así. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora el verso 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. 3 generaciones. 3 generaciones que hoy queremos mencionarlo rápidamente. Entonces el título de esta palabra para esta noche es el Dios de 3 generaciones. Dios por naturaleza es un Dios visionario. Siempre está pensando en generaciones enteras. No solamente piensa en uno, sino en el futuro. A él no solo le interesa un miembro de la familia, sino la familia completa. Por eso el apóstol Pablo conocía muy bien el corazón de Dios, el amor de Dios. En Hechos 16:31, al carcelero de Filipo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Josué comprendió muy bien el gran amor de Dios y quién era el Señor, y él dijo: yo y mi casa, haciendo énfasis, ¿no? Diciendo yo, dando el ejemplo, pero también mi casa serviremos a Jehová. Es que Dios es un Dios de generaciones. Moisés también le dice al Señor, el Salmo 90, tú nos has sido refugio de generación en generación. 3 generaciones, el abuelo, el hijo y el nieto. ¿Qué le parece? Veamos el Dios de Abraham. Hoy hemos visto la semana pasada algo sobre el Dios de Abraham, pero quiero mencionar algo más. Abraham es el ejemplo, miren, por excelencia de lo que debe ser un hombre de fe. Debemos entender que sin fe es imposible agradar a Dios, así dice Hebreos 11:6. Por lo tanto, quien quiera relacionarse con Dios solo puede hacerlo creyendo en Él a través de la fe. Abraham fue obediente a cada palabra que Dios le dio. ¿Qué le parece? Es el Dios de Abraham. Y miremos también la forma como actúa Abraham para con su Dios. Le fue obediente en cada palabra que Dios le dio. Qué desafío para el nuestro. ¿Qué le parece? Abraham esperó el cumplimiento de la palabra. Aunque las circunstancias eran adversas, él creyó en la esperanza, que es contraesperanza, dice el autor a los romanos. Pero supo esperar en Dios. Visualizó en cada estrella su descendencia. Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y él en cada estrella vio su descendencia. Y luchó por esa descendencia y por esa promesa. ¿Qué le parece? Dependió por completo de Dios. Dice Génesis 17:5, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Dios lo hizo padre de multitudes. Cuando le cambió el nombre
Y le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto como padre de muchedumbre. Génesis 17:5. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más? Dios estableció su pacto con él y con su descendencia. Génesis 17:7 dice lo siguiente: y estableció su pacto con él y su descendencia, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por tanto, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ay, qué interesante, ¿verdad? El Dios de Abraham. ¿Qué relación tuvo Dios con Abraham? Dios le dijo, mira, yo voy a ser tu Dios, pero también el Dios de tu descendencia. ¿Cuántos anhelan esa promesa también para su vida? Amén. Muy bien, pero déjeme decirle que ya Dios dio esa promesa. Dios ya ha dicho que será Dios tuyo, el Dios de tus hijos, el Dios de tus nietos, el Dios de tus bisnietos, el Dios de tus tataranietos. Deben haber en alguna casa algún abuelo que está viendo a sus nietos adorar. Debe sentirse tan agradable. Yo no sé cómo se sienten los abuelos en esta noche, que ven a sus nietos cantarle a Dios, adorar al Señor, predicar al Señor, servir a Dios. Debe ser una experiencia especial. Los jóvenes que estamos ahí, también estamos jóvenes todavía. Yo ya tengo un hijo y anhelo y cómo disfruto verle adorar a Dios, pero creo que una gran satisfacción será ver a mis nietos adorar al Señor, porque sueño verlos, yo sueño ver a mis nietos. Ahora veamos la siguiente generación. Miren, esta primera generación, el Dios de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué lindo es cuando hay un padre que la herencia que deja para sus hijos es la herencia de Dios. Ahora vemos la siguiente generación, el Dios de Isaac. La vida de Isaac es emocionante. Es él quien, a pesar de no ser el primogénito, debería de ser el primogénito, porque no lo es. El primogénito viene a ser Ismael. Nunca en esta tierra habrá alguien que sea perfecto. Abraham, a pesar de ser considerado el padre de la fe y de esperar la promesa de Dios, cometió errores, se equivocó, quiso ayudarle al Señor y bueno, ahí está Ismael. Pero no vamos a culpar a Ismael, no vamos a esta noche a condenar a Abraham. ¿Cuántos errores hemos cometido nosotros, verdad? El Señor nos ha perdonado. Entonces el primer hijo de Abraham es Ismael, luego viene Isaac. Pero para Isaac había una gran promesa. Ya Isaac nace cuando Abraham estaba anciano, ya en su vejez, y no tenía esperanza. Ahí nació Isaac, indicándole a Abraham y diciéndole: Abraham, yo tengo todo bajo control y lo que prometo lo cumplo. Veamos algunos hechos importantes entonces en la vida de Isaac. Dios se preocupa por él. Por ejemplo, Dios se preocupa, y también Abraham, de que Isaac se pudiera casar. Atento a los solteros, Dios está interesado en que tú te cases. Así es. Es más, Abraham sabía que Isaac no debería de casarse con una mujer filistea, con una mujer pagana, sino con una cananea, con una mujer de su descendencia, de su propia descendencia, no con una mujer cananea. Por eso Génesis 24, 3-4 dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Le dice a su siervo, ¿verdad? A su siervo Eleazar. Y es así como Abraham desea que su futura nuera debería de ser una mujer de su propio pueblo, de sus mismas raíces. Es que así tiene que ser. Hay tentación por ir tras las cananeas, las filisteas, o tras los cananeos y los filisteos. Y cuán importante es que la primera generación, esa generación, los padres, enseñen valores a sus hijos y a sus hijas. Lo mejor siempre se encontrará en el reino de los cielos. Una mujer pagana o un hombre pagano, lo único que harán es destruir y traer maldición sobre una familia donde debe haber
y donde ya hay una promesa de bendición. Pero bueno, a veces como Sansón, ¿verdad? Jugamos a la gracia de Dios, jugamos a la misericordia del Señor y luego estamos en un serio problema y no sabemos cómo hacer. Pero Dios está preocupado porque sus hijos hagan lo correcto. Dios le da la misma unción que a su padre Abraham. Dice Génesis 25:5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. De Abraham a su hijo. ¿Qué es lo que usted está dando a sus hijos? Los papás o los abuelos que están en esta noche, ¿qué herencia ustedes han dejado para sus hijos? Pregunto, ¿cuántos de sus hijos le sirven al Señor? ¿Se ha preguntado por qué la mayoría de sus hijos no están en los caminos de Dios? ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que algo no hicimos bien? ¿O nuestros hijos están sirviéndole al Señor? ¿Será que valió la pena todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo? Isaac aprendió a conquistar la mano de Dios o el favor de Dios. Isaac oró a Jehová por su esposa que era estéril y Jehová escuchó su oración. Génesis 25:21. Ya llevaban 20 años de matrimonio Isaac y Rebeca y no podían tener hijos. Y Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, como las estrellas del cielo, brillantes, radiantes, especiales, y como la arena del mar que no se pueden contar. Pero ya llevaban 20 años de matrimonio y no había descendencia. Interesante, ¿verdad? Pero Isaac ora al Señor. La fe de Isaac también estaba fundamentada en Dios, no en las circunstancias. Te aseguro que no fue nada fácil. No es fácil. Pero Dios recibe la oración y quita la esterilidad de la vida de Rebeca. Y esto nos revela, miren, que el líder ve la mano de Dios a través de la oración. El padre, la primera generación, el esposo, la esposa, y siembra bendición para el resto de sus generaciones. ¿Qué más sucede en la vida de Isaac? Dice que cosechó al 100 por 1, verso del 12 al 14 del capítulo 26 de Génesis. Y sembró Jehová en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. La prosperidad de Dios es integral. Cuán importante es mantener nuestra fe en el Todopoderoso y creer a sus promesas. Seremos bendecidos, bendeciremos a la siguiente generación y así generación tras generación. Vemos a un Isaac, primero a un Abraham muy bendecido en lo económico, en lo espiritual, pero también vemos a su hijo Isaac siendo bendecido en lo económico, en la parte financiera, pero también en la parte espiritual, porque su fe también estaba cimentada en Cristo, en Dios, en Jehová. Ahora veamos a la tercera generación, que es es Jacob. Jacob ingresa a esta parte no tan bien, porque él es alguien que suplanta pues a su hermano, ¿verdad? Compra la bendición, la primogenitura, pero estaba decidido por algo él, ¿no? No es alguien que va quizá a ver el obrar de Dios a la manera de Dios, sino quizá con dolor, con circunstancias complicadas, porque no aprendió a hacer las cosas bien. Se equivocó Jacob. Es que, vuelvo a decirlo, no haremos las cosas siempre a la perfección, porque no hay humano perfecto, pero en el caminar, en la búsqueda de Dios, en su ayuda, Él se manifestará y guiará a su pueblo. Él compra la primogenitura, ¿verdad? Esaú, su hermano, desprecia aquello que era importante para un hebreo. Y Isaac le da una bendición tremenda a Jacob. Heredó la bendición. La misma herencia de Abraham que había obtenido Isaac ahora estaba en manos de Jacob. Miren, qué interesante. Toda la bendición en las manos de Jacob, y Dios le dice a Jacob: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Jacob
luchó por su bendición y le dijo al ángel, al representante de Dios: no te voy a dejar si tú no me bendices. Sabía de la bendición que tenía su abuelo, la bendición que tenía su padre, y él dijo: pues yo estoy dispuesto también. ¿Por qué? Porque él vio una herencia, él fue testigo de cómo Dios obró en su familia. Miren, hoy tenemos nosotros la bendición de sembrar para nuestras generaciones. Determinemos ser personas de fe. En momentos de dificultad, aferrémonos a las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Hagamos de esas promesas nuestras promesas. Digamos: Señor, yo me aferro a esto. Y confiese delante del Señor: Señor, yo tendré victoria. Crea que Dios quiere bendecirlo a usted, a su matrimonio. A partir de ahora, tome la decisión de que su hogar será un hogar modelo para todas las familias que le rodean. ¿Será posible eso? Claro que se puede. Para bendecir el resto de generaciones. Decida tener una vida en santidad, de dependencia de Dios. Determine pasar más tiempo en la presencia de Dios como lo anhelaba Abraham. Y luego Jacob. Jacob le dijo al Señor: si tú me bendices, yo te daré la 10ª parte de todo lo que tú me des. Y cuando volvió por Betel, él cumplió su promesa para con Dios y Dios lo bendijo. Crea que Dios quiere bendecirlo con la provisión financiera, y será también para bendecir a otros. Crea que será un canal de bendición. Yo le agradezco mucho a Dios porque veo en mi familia una 4ª generación de cristianos. Ian, mi hijo, es cristiano. Bueno, todavía no acepta a Cristo en su corazón, pero seguramente en algún momento lo hará. Estamos trabajando nosotros para ello, pero él tendrá que decidir. Pero él es un hijo de Dios y él será un cristiano de 4ª generación. Mis abuelos, por parte de papá y mamá, sembraron el evangelio. En ellos Cristo hizo una obra maravillosa. Luego mis padres, ahora nosotros, y ahora Ian. Y no sabe lo cuán dichosos nos sentimos de haber creído en Dios y obedecerle. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por nuestras familias. Si tú eres soltero, pídele a Dios bendición, que ponga en tu camino, soltero, soltera, que ponga en tu camino a alguien y ora. Dios te guiará. A los que están recién casados, pongan en las manos de Dios su matrimonio y los hijos que Dios les dará. Los que tienen un hijo como nosotros, oremos por ese hijo. Los que ya tienen nietos, oremos por los nietos. Y tome valor y fuerza en el nombre del Señor y anuncie el mensaje de Jesucristo a sus generaciones. Que Dios les bendiga.